Hola, veo que te ha entrado el gusanillo con esto de la inversión y te lo estás pensando. Claro, ¿a quién no le vienen bien unos euros extras a final de mes? Alguien inteligente dijo, sé que el dinero no da la felicidad, pero me gustaría comprobarlo personalmente. Pues nada, vamos a comprobarlo. Vale, te has dicho, tengo mi casa financiera en orden, un fondo de emergencias acolchadito y ninguna cuenta pendiente. Por otro lado, no tengo planeado ningún gasto grande a corto o a medio plazo. Así que quiero probar en esto de la inversión, ya que tengo una edad y no me he estrenado aún. Sí, no me mires así, yo también empecé tarde y fíjate, ¿en qué puedo invertir? Básicamente hay 4 tipos de activos en los que puedes invertir: acciones, bonos, materias primas e inmuebles. Los 2 primeros suelen englobarse en los llamados activos convencionales y los últimos se suelen considerar alternativos. ¿También el ladrillo que lleva más de 9.000 años con nosotros? Pues sí, pero piensa en la cara que se le va a poner a tu cuñado cuando le digas lo bien que te va con tus inversiones en activos alternativos. A partir de ahí la cosa se va haciendo mucho más compleja. Incluso para mí. Está el capital riesgo, los fondos de cobertura, los criptoactivos, los contratos de futuros e incluso las obras de arte. Sí, con eso me refiero a Picasso, Van Gogh, y no a los dibujos que te regala tu hija en cada uno de tus cumpleaños, los cuales no tienen precio. Por otro lado, si tienes un cuadro de Klimt en tu casa y estás viendo este vídeo, ¿qué puedo decirte? Que tienes muy buen gusto. Pero para no volvernos locos y poner un buen ejemplo de los beneficios de la diversificación, de la que te hablé en el vídeo número 2, vamos a hablar de la inversión en bolsa. Lejos de lo que pasa en la peli El Lobo de Wall Street, lo más habitual para invertir en acciones es invertir en fondos. Y son esos fondos los que invierten por ti, de 2 maneras que te explico a continuación. Inversión activa o pasiva. Imagina un gurú de las finanzas que analiza cada hora los mercados y que decide cuándo invertir y en qué empresas. Bueno, pues algo así es lo que hacen los fondos de gestión activa. Buscan superar la rentabilidad del mercado armados con un equipo gestor que suele cobrar comisiones muy caras a cambio de su sabiduría a la hora de elegir. Desde luego, si encuentras a un inversor como Warren Buffett y te lo puedes permitir, te puedes forrar. El problema es que es mucho más sencillo ser un Matías como yo que un Warren Buffett. Elegir en qué sectores y empresas invertir y acertar es algo al alcance de muy pocos. Es más, es tan complicado que el propio Buffett se lo desaconsejó a su mujer en una carta a los accionistas. Seguro que a él le hizo caso, no como a mí la mía. Pero tranquilos, porque para eso están los fondos de gestión pasiva. Conscientes de que el mercado siempre gana a largo plazo, no tratan de superarlo, sino que solo lo replican. En lugar de elegir esta compañía o aquella, invierten en todo un índice y cobrando una comisión mínima. Si recuerdas lo que te conté sobre el interés compuesto en el segundo vídeo, una diferencia en la comisión, por pequeña que sea, supone un ahorro exponencial al cabo del tiempo. Y por eso la inversión pasiva es lo más aconsejable y lo más rentable para los Matías y Matiles como tú y como yo. Sí, lo sé. ¿Y qué es un índice? Te estás preguntando. El invento de un periodista financiero llamado Charles Dow. A finales del 19 a Dow se le ocurrió anotar el precio de las acciones de algunas de las compañías más importantes y publicar cómo evolucionaba la media de su valor. Así nació el primer índice bursátil, o lo que es lo mismo, un indicador de la bolsa de valores que recoge el comportamiento de las empresas más importantes de un sector o de un país. Y con él, una manera más sencilla de saber cómo iba el mercado. Y por eso, una de las maneras más asequibles de invertir en bolsa es a través de un fondo indexado, o sea, un fondo de inversión pasiva, que replica exactamente un índice comprando los activos en la misma proporción que refleja el índice, y solo ajustándose a él cuando hay cambios. ¿Cómo te quedas? ¿Tienes ganas de probar o no te ves con fuerzas? También puedes echar un vistazo a lo que hace Urbanitae, que combina los 2 enfoques. Por un lado, un comité de expertos analiza minuciosamente los proyectos inmobiliarios que financian. Por otro, solo tú decides si te convencen y solo tú decides en cuáles quieres invertir. Algo que puedes hacer desde el sofá de tu casa, sin miedo a represalias. ¡Hasta el próximo vídeo!